¿Y qué es lo que? En este caso te voy a enseñar la forma más fácil que encontré para dibujar sin liner. Empecemos por la forma más fácil y es haciendo un mini boceto. Sí, sé que suena contradictorio al título del video, pero esto ayuda mucho para saber dónde está cada parte del cuerpo. Y sin contar que sin un boceto no sabremos cómo quedará nuestro dibujo. En este caso, yo dibujé en papel el dibujo completo y luego lo pasé a digital por medio de una foto. Otro dato sobre esto es que a la hora de hacer el mini boceto, asegúrate de ser lo más limpio y exacto posible. Es decir, que las líneas guías que tú hagas para poner los ojos, la boca y la nariz sean súper visibles, o sea que se puedan ver. Por cierto, una vez que termines de hacer el boceto o el liner, pon la capa del boceto arriba del todo y con el efecto de fusión de multiplicar. Esto para que no se pierda el boceto cuando estemos aplicando el segundo paso. El siguiente paso es cuestión de ir rellenando las partes con colores, pero sin hacer el liner. O sea, vas a ir cubriendo todas las partes de tu dibujo por capas. En una capa estará la cabeza, en otro el cuello, en otro el torso y así sucesivamente, hasta que tengas todo dividido en diferentes capas. Hay personas que hacen todo en la misma capa y van borrando y agregando. Para mí no es lo óptimo, porque si quiero después con alguna herramienta del digital mover algún que otra parte que esté por encima, pues tendré que volver a pintar y me da pereza hacer eso. Cabe decir que te recomiendo mucho hacer selecciones, es decir, que trates de activar la opción de que no se salga el trazo o el dibujo cuando estés cubriendo las partes. En este caso, yo me aseguré de seleccionar la parte completa y luego rellenarla, y lo vuelvo a recalcar. Nota cómo estoy dibujando debajo del boceto y no encima de él. El siguiente paso es escoger el pincel que quieras. En este caso yo elegí el aerosol y fui agregando detalles en sombra. Ahora un pequeño truco básico. ¿Ves que encima de la capa hay como una capa como un poco a la derecha? Pues eso en la aplicación que uso, que es Ibis Paint, significa que podrás dibujar en otra capa y aún mejor, que no podrás salirte del dibujo que esté debajo de la capa. O sea que no importa qué tanto lo muevas el lápiz, no podrás salirte del dibujo que esté debajo de esa capa. Esto generalmente está en todos los programas de dibujo o edición, pero la cuestión es que tiene diferentes nombres. En Ibis Paint se llama recorte, pero en el programa o aplicación que uses debes buscarlo. En cuanto al tipo de pincel que deberías utilizar, yo te voy a ser sincero, eso es lo de menos. He visto dibujos en anime súper buenos hechos con un mero lápiz y otros súper buenos con acuarelas, el pincel que parece un óleo o la plumilla manga. Es decir, simplemente elige el que más te guste y adapta tu estilo al tipo de dibujo que estés haciendo, ya que lo importante es eso, que te guste. Es lo mismo que expliqué en el vídeo sobre cómo dibujar ojos que tengo por aquí arriba, que por cierto recuerda suscribirte y comentar. Por cierto, también debajo del vídeo tienes un libro o ebook gratuito de este video, donde podrás profundizar aún más este tema. Y síganme en mis redes, están en la descripción. El siguiente paso es agregar luces. Una vez tenemos la forma base con las sombras ya agregadas, lo siguiente es agregar luces a las partes más importantes de tu dibujo, o sea, las partes que quieres detallar o resaltar aún más. Y sin olvidar que vamos a hacer esto en una capa nueva y aún más importante, que sea una capa igual a la que estábamos usando con la sombra, o sea, que no te puede salir. Por cierto, algo que casi se me olvida es que trates de ser lo más organizado posible. O sea, tómate el tiempo de agregarle nombre a cada cosa. En mi caso se me olvidó y fue todo un lío. Lo último que nos faltaría es aplicar algunos detalles que pueden ser tanto con un pincel diferente
como con un fondo o incluso tramas. Es decir, elige los detalles que tú quieras, ya que eso es un paso totalmente personal y aparte al proceso de dibujar sin un liner, o mejor dicho, hacer un dibujo que parezca sin un liner. Dibujar sin liner es todo un gusto, ya que no está sujeto a guías, no está sujeto en algunos casos a marcar la sombra para que quede acorde al liner, y lo mismo con la luz. Sin embargo, cuando dibujas sin liner, llegas a un punto donde ya todo es libre. Coges una capa, la seleccionas y dibujas encima de ella, sin que se salga del dibujo, y creas de paso algo nuevo. Adiós.